¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Ya están regresando a su receso para poder iniciar? Hola. Por ahí, a ver. ¿Quién más está por acá presente? Bueno, estos cambios de clima, ¿cómo nos tienen, no, chicos? Con frío, con calor, ya no sabemos qué usar, ¿no? Pero no se descuiden de todas maneras en la salud. Hay que estar sanitos para poder no faltar a nuestras clases, para rendir todos nuestros exámenes. ¿Ya, chicos? Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con el tema de la oración, la primera parte de la oración. Todos pueden observar la pantalla, chicos. ¿También me están escuchando bien? Si no, Sí, para ponerme los audífonos. Hola, sí, ¿cómo Miss. estás? Maritos, perfecto. Entonces vamos a iniciar este tema. Es fácil. Vamos a recordar lo de la frase nominal y la verbal también, porque vamos a practicar nuevamente el reconocimiento de los complementos en el caso del predicado y de los elementos en el caso del sujeto, que también hay esos modificadores. Vamos a empezar con la definición de la oración. Tenemos que la oración se puede definir bajo los tres criterios. Primero, fonológico, donde señala que ésta presenta una entonación, como vemos en los ejemplos, que puede variar de acuerdo al enunciado. Si yo digo, ¿están en la universidad? Pues mi entonación, esa inflexión de nuestra voz va a ascender, ¿no? Es una pregunta, una interrogativa directa, total, ¿no? Pero si yo más bien lo convierto en un enunciado afirmativo, pues voy a decir, ¿están en la universidad? Mi inflexión de voz va a descender. Entonces posee una entonación, hay también delimitación por pausas, puede darse en estos enunciados. Semánticamente, la oración expresa ideas que tienen sentido completo, ¿no? Por eso que las frases se diferencian con una oración porque la frase es inconclusa, no, no va a concluir porque no aparece una acción principal, ¿no? Entonces, vamos a diferenciar que las frases o las proposiciones pueden estar incluidas en una oración. ¿Por qué? Porque esta oración es una unidad mayor, autónoma y justamente por eso posee un sentido completo. Sintácticamente, la oración es una unidad mínima de construcción con independencia sintáctica. Al decir independencia sintáctica se está refiriendo que tiene autonomía, se basta a sí mismo. Hay varias clases de oraciones, ¿no? De acuerdo a su complejidad, de acuerdo a su estructura, a la actitud del hablante, a la naturaleza gramatical del predicado. Es varias clasificaciones de la oración. Hoy solo vamos a ver una de ellas, que es de acuerdo también a la estructura, donde la oración puede clasificarse en una oración unimembre y bimembre. En el caso de una oración unimembre, es porque vamos a encontrar que forma una unidad que no posee, que no se puede segmentar, no podemos reconocer, digamos, un sujeto y predicado. Son ideas que complementan a una oración bimembre y que se pueden formar por frases nominales, frases adjetivas, adverbiales o preposicionales, ¿no? En las oraciones unimembre, que lo voy a poner por acá, no vamos a encontrar a ningún verbo que esté flexionado. Entonces, la oración unimembre
no tiene verbo flexionado. Si no tiene verbo flexionado, podemos hallar estas oraciones. Estas oraciones, por ejemplo, un sí, que es un adverbio, puedo decir muy bien. Puedo construir una frase preposicional a la derecha. ¿Qué más puedo decir? A estudiar. Puedo decir de repente estupendo, lindísimo. Puedo decir un café, santo cielo, de repente. Santo cielo, ¿no? Un café, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que voy a observar que en esta oración no voy a encontrar a ningún verbo que esté conjugado. Son, repito, son oraciones que forman una unidad y que complementan a las oraciones bimembres. Esta es de acuerdo a la estructura, que es una de las clasificaciones. En el caso de una oración bimembre, posee entonces dos partes que van a conformar esa estructura, dos miembros, ¿no? Y esos miembros serían el sujeto y el predicado, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? En el caso del sujeto, nosotros reconocemos a ese sujeto porque la base de esa construcción es la frase nominal. Toda frase nominal tiene como núcleo al sustantivo nombre o a un pronombre. Esa es la condición. Igualmente el predicado, que es otro elemento que vamos a reconocer y que la base para esa construcción es la frase verbal. Ustedes también han estudiado. Entonces, vamos a ver cómo el sujeto, cómo se va a reconocer el sujeto y cómo reconocer también sus clases. Lo mismo con el predicado. Tenemos, por ejemplo, dice, el impulso nervioso llegó a la neurona presináptica. En una oración, yo tengo que observar la concordancia que se establece entre los núcleos de cada construcción. Por ejemplo, el verbo llegó en esa primera oración concuerda con el núcleo del sujeto que es impulso. El impulso llegó. Singular y impulso representa la tercera persona del singular. La concordancia se establece entre ambos, en número y en persona. Entonces estoy observando esa relación. ¿Puede tener el predicado su complemento? Por supuesto. Luego veremos cuáles. Puede ser que en la oración haya un verbo en forma simple, pero también puede ser que esté en forma de perífrasis verbal. Por ejemplo, acá el verbo haber es el auxiliar y el verbo principal es publicar, que está en forma de participio. Forma una unidad. Ustedes saben también que cuando encuentro una perífrasis, lo que hago es
fijarme en el último verbo para determinar el tipo de frase y ahora el tipo de predicado, ¿no? Concuerda con José Miguel, que es el nombre propio, el único elemento en el sujeto. En la segunda oración dice, ellos están analizando la red de neuronas. El verbo es una perífrasis, el verbo estar se une al gentilicio, perdón, al gerundio, analizando, ¿no? Entonces me fijo en el último elemento, ese es mi verbo principal y concuerda con el pronombre ellos, ¿no? El verbo. La relación, el vínculo, recuerden que la concordancia que debe de haber con el sujeto es en el número y en la persona, ¿ya? Ese es el primer paso. Hay oración bimembre, puesto que puedo hallar a las dos partes en la oración, al sujeto y al predicado. ¿Está bien? Hasta ahí, chicos, ¿está claro? ¿Mm? Ya, muy bien. ¿Cómo reconocer al sujeto? Tenemos algunos pasos para hallar al sujeto. Si bien es un tema que desde pequeño lo hemos visto, pues las oraciones van a tener también cierto nivel de complejidad, ¿no? Para que puedan ustedes ubicarlo en la oración. Por ejemplo, el sujeto se define, dice, como aquella estructura que designa a la persona, animal o cosa de la que se dice algo en el predicado. Es una función sintáctica que cumple la frase nominal. Así es. El sujeto es de quién o de qué hablamos en la oración. ¿A quién nos referimos? ¿A quién o a qué? El reconocimiento es el siguiente. Primero, ubicar al verbo que está conjugado, flexionado. Segundo, preguntar quién o quiénes al verbo, pero también si son ideas, preguntar qué. Tercero, observar la concordancia que se establece con el verbo en número y en persona. Por ejemplo, si yo tengo esta oración, en el sistema nervioso existen dos superfamilias de receptores. Ubico entonces de quién estoy hablando. Ubico al verbo conjugado. Existe. Entonces, ¿qué existe en el sistema nervioso? Preguntaría. Pues respondo, dos superfamilias de receptores. Ese es mi sujeto. Quiero establecer esa relación con el verbo y el núcleo del sujeto. Entonces, superfamilias es mi núcleo, que va a relacionarse con el verbo en el mismo número y persona. Superfamilias representa a la tercera persona, a ellas, ¿no? Del plural. Ellas existen. ¿Dónde? En el sistema nervioso. Pero esto es parte ya del predicado. Acá estamos viendo cómo reconocer a mi sujeto, ¿no? La comunicación celular es un mecanismo homeostático. El verbo copulativo ser va a admitir dos frases nominales, una que está antes y la otra que está después. Cuando se da esto, siempre el primer elemento es mi sujeto y lo que está después como frase nominal es mi complemento atributo. Eso ustedes ya lo saben. Podría preguntar, ¿qué es un mecanismo homeostático? Pues la comunicación celular. Comunicación es mi núcleo del sujeto que concuerda
en la tercera persona del singular con el verbo. Y en la última dice, Ricardo, ubica tu mesa de sufragio. Yo le hablo a Ricardo. Ricardo no es mi sujeto. ¿Por qué? Porque el verbo ubica no concuerda con Ricardo. No es él el que está realizando la acción. El que está realizando la acción no está presente. Cuando el sujeto no está presente, se le llama tácito. Entonces yo puedo decir, Ricardo, tú ubica tu mesa de sufragio. Entonces, segunda persona del singular concuerda con el verbo. ¿Ven? Es un sujeto que no está presente, pero que puedo reconocer a través de esa concordancia. ¿Cuál es la estructura del sujeto? Es la misma estructura que aprendimos en la frase nominal, la misma. Vamos a reconocer que en el sujeto hay un núcleo. El núcleo va a ser el sustantivo o el pronombre. Sustantivo viene a ser todo lo que, todo elemento de la realidad. Le estamos dando un nombre. Podemos encontrar también que ese núcleo está acompañado por modificadores directos. Y los modificadores directos son pues los determinantes, artículos, posesivos, demostrativos, cuantificadores, indefinidos o numerales. Todos esos son los determinantes. Pero también por adjetivos, o sea, por aquellas palabras que dan una característica, un rasgo al nombre, ¿no? Puede ir después del nombre. Estos modificadores directos, entonces, van a ser dos tipos de palabras, determinantes y adjetivos. En el caso del modificador indirecto, el indirecto puede reconocerse de tres maneras. Como una frase preposicional, es decir, aquella que se inicia con una preposición, seguida de una frase nominal, ¿no es cierto? Puede aparecer la frase apositiva o aposición, o sea, es una idea equivalente al núcleo. O sea, el núcleo igual a la frase o aposición. Esa es la referencia. Y la proposición subordinada adjetiva, aquella que tiene en el enlace subordinante, ¿se acuerdan? Más un verbo subordinado. Esa es la formación de la proposición subordinada adjetiva. El enlace suele ser el pronombre relativo. Esas tres formas actúan o funcionan como modificador indirecto. ¿Ok? Entonces, la formación de estas palabras, perdón, de estos enunciados, es para que ustedes puedan luego clasificar al sujeto como complejo, incomplejo. Es importante reconocerlos. Vamos a ver los casos. Dice, Darwin, científico naturalista inglés, explicó la evolución de las especies. Hemos dicho que lo primero que tenemos que hacer es ubicar al verbo. El verbo se explicó. Entonces yo le pregunto, ¿quién explicó todo eso? Pues Darwin
¿Y qué decimos de Darwin? Que es el científico naturalista inglés. Entonces, Darwin es equivalente a lo que dicen después de él. Entonces, aquí estamos encontrando a una frase positiva o aposición, la cual funciona como aposición. Toda posición es un modificador indirecto. Es equivalente al núcleo. Todo esto es equivalente al núcleo. ¿Ven? A Darwin. Es decir, científico naturalista inglés es para sustituir o referir a Darwin. En el segundo caso, él, quien estudió en la Universidad de Edimburgo, igual busco mi verbo es desarrolló. ¿Quién desarrolló su interés? Pues hablo de él, quien estudió en la Universidad de Edimburgo. Todo esto que está aquí, esa idea que estamos ubicando, son proposiciones subordinadas en el segundo caso y en el primero era una frase apositiva o aposición. Ambas modifican indirectamente al núcleo. ¿Ven? Y la siguiente oración. El viaje repentino hacia Madrid fue, ahí está el verbo principal, fue. Concuerda con viaje, que es el núcleo. Ahora, esta palabra, esta oración, tiene únicamente modificadores, por ejemplo, acá dos modificadores directos, el artículo y el adjetivo. Pero también hay presencia de un modificador indirecto. Ay, indirecto. Hacia Madrid es una frase preposicional. El MI es la frase, entonces, preposicional que aparece en esta construcción. Hacia Madrid es el modificador, por eso indirecto, ¿no? Y en el último caso dice, aquellas criaturas extintas de mamíferos eran semejantes a otras de América. El verbo es sería eran. Eran semejantes a otras de América, va en concordancia eran con el sustantivo criatura. Encuentro otra vez una frase preposicional, la preposición de, más un sustantivo. Este es un modificador también indirecto que se ha formado a través de una frase preposicional. ¿Ya? Ahí estamos colocando lo que es cada uno porque es un modificador indirecto para que ustedes reconozcan sus modificadores. El directo, entonces, adjetivos y determinantes. Indirecto, pues
tanto como frase positiva, preposicional, o acá me faltó poner esto de acá es una proposición. A ver, ¿dónde lo voy a colocar? Es un MI como proposición subordinada adjetiva. Esta última donde dice, quien estudió allí. A ver, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Lo mismo. ¿Ya? Entonces, estamos bien, estamos entendiendo esta parte. Acá hay un ejercicio que luego lo podemos trabajar. Pueden hacer ahí su captura. Y ahora para ver esa primera parte, vamos a terminar con la clase de sujeto. A ver, chicos, cuando hablamos de clase de sujeto, tenemos 4 formas de reconocer al sujeto. 4 formas diferentes, 4 criterios distintos. El primero de ellos nos hablan de la cantidad de núcleos. La cantidad de núcleos que puede haber, entonces, determinará si es simple o si es compuesto. Cuando es simple es porque solo voy a hallar a un núcleo, uno solo. Por ejemplo, Magali, la conductora de televisión, mi único núcleo es Magali, de quien estoy hablando. Digo que es la conductora, pero ese es un modificador indirecto. Los arrecifes coralinos viven en las profundidades marinas. Hablo de los arrecifes. Núcleo. Uno solo. Si es uno, sería simple. Si hay más de uno, ya sería compuesto. Como es el caso de la compañía y los trabajadores. Yo encuentro a uno, tenía a otro. O cuando digo el helado de chocolate y el brownie combinaron. Hablo de helado y hablo de brownie. Basta que haya más de uno para que sea compuesto. La segunda clasificación es de acuerdo a la presencia o no del sujeto. Puede ser expreso si está presente o tácito si está ausente. La teoría de Darwin tuvo repercusiones éticas, morales y políticas. Entonces, el sujeto lo he hallado. ¿Cómo lo reconocí? Porque estamos ubicando al sujeto preguntándonos quién tuvo repercusiones éticas o qué tuvo la teoría de Darwin. ¿Qué he preguntado el verbo? Para hallar al sujeto. Está de manera explícita. Está presente. En cambio, cuando el sujeto está ausente es porque no aparece en la oración y está sobreentendido cuando vemos la concordancia. Por ejemplo, el próximo martes debes realizar. ¿Qué voy a regresar? El depósito al contar. Entonces aquí no está el sujeto. Ese sujeto cuando no aparece es un sujeto ausente, un sujeto al que vamos a llamar tácito. Tácito. Siguiente clasificación. El sujeto por la presencia o no del modificador indirecto. Es incomplejo cuando no hay modificador indirecto.
esas llantas delanteras están muy gastadas. ¿Qué están muy gastadas? Las llantas delanteras. No hay modificador indirecto. Solo directo. Ese y delanteras son directos. Pero cuando el sujeto es complejo, el sujeto pretende entonces que se reconozca al modificador indirecto bajo las tres maneras, ¿no? Puede ser como frase preposicional, aposición o frase apositiva y obviamente como una proposición subordinada, ¿no? Tengo tres maneras de hallar al email. El presidente del Congreso, por ejemplo, estoy encontrando a a un modificador indirecto del presidente a través de una frase preposicional. O la sinfonía que van a presentar es mi modificador indirecto, solo que se ha formado por una proposición. En el segundo caso y en el primero como frase preposicional. ¿El sujeto es activo o es pasivo? Es activo cuando el sujeto sí realiza la acción del verbo, como el juez de la sala dictó, o sea, el juez dictó. Es una acción activa. Es pasivo cuando recibe. Por ejemplo, activo dice el juez de la sala dictó y si invierto digo la sentencia fue dictada por el juez. El que dicta es el juez y el juez viene a ser un complemento agente. Bien, acá también tenían un segundo ejercicio. Y ahora vamos a trabajar antes de pasar al predicado. Vamos a resolver algunas preguntas, ¿ya? Ya, primero vamos a resolver la pregunta 4, no, la pregunta 5 y luego la pregunta 1. A ver, chicos, vamos a resolver esa pregunta. Háganlo bien para que luego puedan dejar su respuesta, ¿ya? A ver, unos minutos.
Ya van dos. Jorge y María coinciden en la letra A. A ver, chicos, los demás, ¿cómo les fue? Recuerden que en las oraciones podemos encontrar tres, cuatro clases, ¿no? A la vez puede ser expreso, simple, complejo, activo, ¿no? Entonces por ahí quizás pueda coincidir algunas, pero hay que descartar. Ujú, Xiomara también. Vamos cuatro, ya. Todos deberían dar ya la respuesta, ¿no, chicos? A ver, vamos a revisar entonces. Esta primera pregunta. Relaciona las oraciones de acuerdo con la clase de sujeto que presenta. Cuando analizamos entonces en esta, siempre las oraciones nos dicen que hay que ubicar al verbo para poder responder a la pregunta y hallar hacia el sujeto. ¿Quiénes juegan arriba? Preguntaría para hallar a mi sujeto que es Fido, el perro de Pablo y mi perro. Yo encuentro al sujeto. Este sujeto tiene un núcleo que es Fido y tiene otro que es perro. Entonces es un sujeto expreso, es un sujeto compuesto, porque hay dos núcleos. Además, hay presencia de un modificador indirecto. El perro de Pablo es Fido. Entonces, esto es una frase positiva, la cual funciona como un modificador indirecto. Quiere decir que es entonces también compleja, ¿no? Un sujeto complejo. Dos, busco el verbo, estuvo, verbo copulativo. ¿Qué estuvo delicioso? Pregunto para hallar a mi sujeto. Hablo del rico y cremoso helado artesanal. Esa es mi respuesta. Helado es mi único núcleo, entonces es expreso y simple. Además, tiene únicamente puros modificadores directos. El artículo, el adjetivo y otro adjetivo. Quiere decir que es incomplejo. ¿No es cierto? Simple, incomplejo, que es una de sus características y expreso. Seguimos. Fueron socorridos los heridos del centro comercial. El verbo es una perífrasis, fueron socorridos, ¿no? Después lo voy a borrar los verbos para que no se confundan con el sujeto. ¿Quiénes fueron socorridos? Pregunto. Pues mi sujeto sería los heridos del centro comercial. Ese es mi sujeto.
Heridos es mi núcleo. Es un sujeto simple, expreso, simple, pero tiene una característica también mayor, que es un sujeto pasivo, recibe la acción del verbo pasivo. También hay presencia de un modificador indirecto a través de la frase preposicional del centro comercial. Quiere decir entonces que es complejo. Es compuesto, perdón, es simple, es pasivo y es complejo. 4. Un alumno sin carnet ni DNI ingresó. El verbo es ingresó. Ingresó a la prueba. Respondo para hallar a mi sujeto, un alumno sin carnet ni DNI. Alumno es mi elemento principal. Es un sujeto expreso, simple, activo, porque está realizando la acción de ingresar. Y también hay un modificador indirecto a través de esa frase preposicional. Por lo tanto, el sujeto es complejo. Bien. Entonces, ya tengo mi sujeto reconocido. Hemos identificado también a los verbos, ¿no es cierto? Ya los he borrado, pero ahí los puedo subrayar para que los reconozcan. Y con esa clasificación que hemos ido reconociendo, podemos entonces afirmar que efectivamente mi sujeto, las clasificaciones que me daban coinciden en la letra A, ¿no? 1C es activo y era compuesto, era el único que tenía dos núcleos. ¿Por qué? Porque también podía ser entonces un sujeto complejo, ¿no? Por ahí había una opción, activo y compleja, pero descarto porque era la única que era compuesta. Entonces, ¿qué queda con las otras opciones, no? Como 4, que también era simple, era compleja y era activa. Entonces, era la letra A. Muy bien, chicos. Les fue muy bien. Ninguno me puso otra letra. Y a los demás seguro que también, ¿no? ¿Cierto? Ahora vamos a resolver, fijado, ¿no? Ahora vamos a resolver la pregunta. A ver esta, la pregunta número 1. La oración es una unidad lingüística que está estructurada a partir del sujeto y el predicado. Además, presenta sentido completo. Según lo mencionado, ¿cuál de los siguientes enunciados constituyen oraciones? Recuerden que al tener sentido completo, puedo observar esa concordancia que se establece entre los núcleos del sujeto y del predicado. A ver, unos minutos. Vamos, chicos, a compartir su respuesta luego.
Van 3, chicos. ¿Alguno más? Los 3 han coincidido con la letra C. ¿Será esa la respuesta? A ver. ¿Qué dice? ¿Qué dicen, chicos? Bien, vamos a comprobar si es así. Teníamos la primera oración, el fenómeno natural por el cual los objetos y campos de materia dotados de masa o energía son atraídos entre sí, y esa idea no se concluyó, ¿no? Porque si bien hay un verbo por acá, son atraídos, este no está hablando del fenómeno como elemento principal de esta construcción, sino está en concordancia con los objetos y los campos de materia. Quiere decir entonces que no es una oración, ¿no? Yo podría hablar el fenómeno natural, de repente es la gravedad, ¿no? Supongamos, ahí sí. Todo lo demás forma parte del enunciado. Así que uno lo voy descartando. Todo lo que tenga uno va, se va, se va. ¿Ven? Ya eliminé 2. La segunda oración dice, la fuerza que experimenta un cuerpo físico en las cercanías de un objeto astronómico, ¿qué más? ¿Qué pasa con la fuerza que experimenta? De repente lo logra tal, 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 tal. Ahí sí, ¿no? Pero aquí no. Aquí simplemente esta proposición subordinada modifica fuerza. Falta una acción principal. Por lo tanto, no es una oración. Y si no es una oración, ya descarto 2 y todo donde esté el 2. Acá también. Y miren, ya tengo mi respuesta. La 3 y la 4, lo dice en la letra C, habría oración. Vamos a comprobar. La teoría de la relatividad general hace un análisis diferente de la interacción gravitatoria. Pues acá tengo al verbo hace, que concuerda con teoría y que me permite separar a la estructura. La teoría hace un análisis. Entonces, es una oración. Es una oración. 4. Los neurotransmisores son almacenados en una especie de sacos. Entonces, también aquí voy a encontrar que los transmisores sería mi sujeto, que el verbo es una perífrasis que concuerda con este núcleo. ¿Qué son almacenados? Pues los neurotransmisores. Hay una acción y por lo tanto es una oración. Y la última, un ingreso de iones de calcio hacia el botón terminal, lo cual modifica el estado de ciertas proteínas de la membrana presináptica. ¿Qué más? El ingreso de iones hacia el botón. ¿Qué más pasaría? De repente altera el estado de las proteínas. Allí constituye una oración, pero si no, queda inconcluso. ¿Se dan cuenta? Entonces, solo la C era mi respuesta correcta. ¿Ven cómo descartamos rápidamente las demás? Entonces, chicos, ustedes tienen que reconocer la acción, la concordancia que se establece y fijarse si la idea queda inconclusa
sería frase. Y si queda completa, es una oración. ¿Ya? A ver la pregunta número 2, antes de pasar al predicado. Vamos, chicos, a resolver la pregunta 2. Letra E, chicos.
En la pregunta 2 decía, la taxonomía del sujeto sigue distintos criterios. Por ejemplo, según su aparición explícita o no en la oración, puede ser expreso o tácito. De acuerdo con lo afirmado, identifique qué enunciados presentan sujeto expreso. Un sujeto expreso implica entonces un sujeto presente, explícito en esta oración. En la primera decía, a Joaquín le mostré las fotografías tomadas en este estudio. Yo mostré algo, ¿no? El sujeto no está presente. ¿Quién mostró? Pues yo. Es un sujeto tácito. No hay. En la oración 2. Entonces voy descartando la A, la D, ya se va. La propagación de ondas gravitatorias predice la relatividad. ¿Qué predice la relatividad? Pues predice la propagación de ondas gravitatorias. Eso lo predice. Allí sí hay. Entonces me queda la B, la E, ¿no? Nunca ha habido una situación tan desafiante en la empresa. Yo tengo el verbo auxiliar haber, que al unirse con otro verbo haber, se convierte en un verbo impersonal. Entonces toda la oración también es impersonal y las impersonales carecen de sujeto. Siempre el verbo va a estar en singular y en tercera persona. Entonces no hay sujeto ahí. Y la 4, costaron demasiado sus estudios profesionales en el extranjero. ¿Qué costaron mucho? Le preguntaría al verbo. ¿Qué costaron mucho? Pues costaron mucho los estudios profesionales en el extranjero. Este es mi sujeto. Entonces, 2 y 4 estaban en la letra E. ¿Así pusieron? Sí, ¿no? Muy bien, chicos. Jorge, María y Joshua. Muy bien a todos. Entonces, que están anotando sus respuestas y así también comprueban si lo han hecho bien, ¿no? Bien, chicos. Entonces, hasta ahí está claro, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Maestra, Dime, hija. en esa pregunta, en la primera proposición, a Joaquín le mostré, el le me confundió un poco. ¿Qué vendría Ah, a ser? ese es un objeto indirecto, ¿no? Ahora que vamos a ver ahorita el predicado, tú preguntas, ¿quién mostró las fotografías tomadas en ese estudio? Yo, ¿no? Yo mostré. Tu sujeto en primer lugar es yo. Y tú le preguntas, sigues preguntándole al verbo, ¿qué mostré yo? Pues yo mostré las fotografías tomadas en ese estudio. Yo mostré las fotografías. ¿A quién le mostré esas fotografías tomadas? A Joaquín. A Joaquín es tu objeto indirecto, es decir, el que se beneficia con estas fotografías. Le es igual a decir a Joaquín. Simplemente lo está reforzando, ¿no? Yo pude haber dicho simplemente le mostré las fotografías tomadas en ese estudio. Le se deduce que sale, pero quise notar el nombre, a Joaquín. Muestro esto a él. Entonces es tu objeto indirecto todo esto, separado obviamente. Las fotografías tomadas en el estudio va a ser tú, obviamente, o de. Se las mostré. ¿Dónde? En el estudio. ¿Mm? Allá, muchas gracias, maestra. A ti. ¿Alguno tiene otra duda para ayudarlos?
Entonces, vamos a ver ahora el predicado y luego trabajamos todo, ¿no? Luego podemos ir resolviendo lo demás. Ya, voy a regresar al PPT. Ya habíamos terminado entonces el sujeto. Por acá había más ejercicios para que practiquen las clases de sujeto. Ahora vamos a trabajar el predicado. Y justamente su compañera preguntaba por ese le, que ahora vamos a mencionar. En el caso del predicado nos dice todo lo que se dice del sujeto, todo. La base del predicado corresponde a la frase verbal. Y para que haya frase verbal, quiere decir que el núcleo debe ser un verbo conjugado. Eso es lo importante, un verbo que esté conjugado. Entonces, tenemos esta oración, nuevamente el sujeto, el predicado, base, frase verbal, frase nominal. Preguntamos entonces de esa manera. El verbo es lo primero que ubico para poder separar sujeto. ¿Qué es un evento astronómico? Pregunta el verbo. ¿Qué es? Pues hablo de un eclipse lunar, es esto. Esa respuesta que se encuentra después de un verbo llamado copulativo, el verbo es un verbo copulativo, es un verbo especial que permite hallar a un complemento exclusivo de un tipo de predicado. Ese complemento es el llamado atributo. Un evento astronómico que se encuentra esta idea después del verbo copulativo actúa como un atributo. Recuerden que el atributo se forma por frases nominales o frases adjetivas. Aquí hay una frase nominal. Tiene otro color porque este complemento es exclusivo de un tipo de predicado. Todos los demás serán también complementos de un predicado llamado verbal, donde los verbos que vamos a hallar son verbos no copulativos. Por ejemplo, ocasiona, manejó, fue atendida, ofreció y fueron, son verbos que no provienen de ser, estar o parecer. Entonces, vamos a, por ejemplo, a resaltar el verbo ocasión, es un verbo que no es copulativo. ¿Quién ocasiona o qué ocasiona un sutil oscurecimiento? Pues hablo de la penumbra, sujeto. Todo lo que decimos de la penumbra es predicado. Yo pregunto, ¿qué ocasiona la penumbra? Respondo, un sutil oscurecimiento. Esa respuesta que están dando es el objeto directo. El objeto directo es un complemento en el que la acción del verbo recae sobre algo o sobre alguien. Yo puedo preguntar qué al verbo y al sujeto. ¿Qué ocasiona la penumbra? Ocasiona un sutil oscurecimiento. Lo ocasiona. Reemplazo por un pronombre. Raúl manejó emocionado. ¿Quién manejó? Pues Raúl es mi sujeto. El verbo manejó es un verbo no copulativo. ¿Cómo manejó Raúl? Cuando yo pregunto cómo, la respuesta va a ser un adjetivo emocionado. Este adjetivo es un complemento predicativo, es decir, una característica que se le da, en este caso al sujeto Raúl, y que responde a la pregunta ¿cómo? Tiene intención modal, así que los adjetivos funcionan como complemento a atributos. Ella fue atendida por la enfermera. El verbo es una perífrasis, verbo ser más participio, forma una perífrasis, fue atendida.
¿Por quién fue atendida? Preguntaría para hallar a mi complemento agente. ¿Por quién? Por la enfermera. Complemento agente. El vendedor de seguros ofreció una oferta a mi hermana Paola. Entonces, ¿quién ofreció una oferta? El hermano, el vendedor de seguros, ¿no? Entonces, el verbo me permite hallar al objeto directo que ofreció una oferta. ¿A quién ofreció esto? Acá tengo un objeto directo. Y luego, ¿a quién? Pues a mi hermana Paola. Ella es la que se beneficia. Entonces yo puedo decir, le ofreció una oferta. Se la ofreció. O sea, sí es un objeto indirecto. ¿Ven? El anterior es el objeto directo. Y fueron al teatro. El verbo ir es un verbo intransitivo. Entonces, ¿a dónde van? ¿O dónde fueron? Al teatro municipal. Encuentro a un complemento circunstancial. Todo esto lo vamos a ver en un momento, pero aquí es más fácil porque vemos de manera integral. Vamos a ver las clases entonces de predicado, que ya acabo de mencionarlo, pero que acá hay más ejemplos. A ver, el predicado nominal, tenemos la primera clase. Recuerden que el predicado nominal tiene como base los verbos copulativos. ¿Cuál es? Estar y parecer. El verbo copulativo permite el reconocimiento del complemento atributo. Entonces, después de un verbo copulativo, lo que vamos a encontrar es un complemento atributo y el atributo puede ser una frase nominal o puede ser una frase adjetiva. Tienen dos maneras de reconocer el atributo después del verbo copulativo. Entonces, hacemos igual. El Feng Shui es verbo copulativo. El conocimiento ha sido. Perífrasis. Me fijo en el último y sido proviene de ser. La deuda está cancelada. Está. Es el verbo principal copulativo. Todo lo demás es mi atributo. ¿Qué es? Pues una filosofía china sobre la armonía del espacio con las personas. Todo esto es una frase nominal, porque filosofía es su núcleo. El conocimiento es importante. Aquí mi atributo es importante. Es un adjetivo, pero que actúa como complemento atributo. La deuda está cancelada desde el viernes. Cancelada es mi atributo como adjetivo. ¿Desde cuándo? Desde el viernes, un circunstancial que puede aparecer en las oraciones. Entonces, la base del predicado nominal es la frase verbal atributiva. Esta es la base. Esa es la base para reconocer el predicado nominal. Ahora el predicado verbal. En el caso del predicado verbal, la base ha sido la frase verbal predicativa. Esa es la base. Este predicado verbal tiene a los verbos no copulativos, que también llamamos verbos predicativos, ¿no es cierto? Estos verbos a su vez se clasifican, ¿se acuerdan cuando vimos este tema? Verbos transitivos, intransitivos, los impersonales. Entonces, el núcleo es mi verbo predicativo. Puede después de esos verbos predicativos, pues aparecer
diferentes complementos. El único complemento que no vamos a hallar es el complemento atributo, porque este complemento es exclusivo de este predicado. ¿Recuerdan cuando les puse acá? El atributo es un complemento exclusivo de el predicado nominal, ¿no? Igual. Entonces, en el caso de los complementos que vamos a hallar, pues vamos a encontrar a cada objeto directo, indirecto, a un circunstancial, un agente, etc. Vamos a reconocer solo a los verbos predicativos. Los creyentes del Feng Shui lo utilizan, ¿no? ¿Quiénes utilizan con fines de curación, los creyentes del Feng Shui? Ahí está mi sujeto. Los textos Vedas fueron escritos, hay una perífrasis. Cuando hay una perífrasis, voy a borrar un ratito esto. Cuando hay una perífrasis, ¿qué hago? Me voy al último elemento. Ya les he explicado esto. Me fijo en la última. Y escribir no es copulativo, es predicativo. ¿Quiénes creen? Los hinduistas creen esto. Entonces, todas estas oraciones son de predicado verbal porque los núcleos, los verbos que estamos encontrando son verbos predicativos o no copulativos. ¿Ya? Ahora vamos a ver los complementos del predicado. Acá volvemos a mencionar al atributo siendo parte del predicado nominal. Ya lo hemos trabajado. Puede ser frase nominal, puede ser frase adjetiva. La candidata va a ser una excelente lideresa. El verbo en el atributo, ¿con qué color lo pinté? Ya. El verbo es una perífrasis, va a ser. Verbo, esta es una perífrasis, verbo ir es auxiliar, el nexo es una preposición y el infinitivo es el que rige la estructura. ¿Quién va a ser una excelente lideresa? Pues hablo de la candidata, mi sujeto. Todo lo demás, mi predicado. Es nominal porque el último verbo ser es copulativo. Lo que voy a hallar es una frase nominal que funciona como un atributo. ¿Sí? Lideresa es el sustantivo y lo demás no modifica. En el segundo caso, están muy ilusionados con la noticia. Ellos están es el verbo copulativo. ¿Cómo están ellos? Pues muy ilusionados. Esto es mi atributo formado por una frase adjetiva. Ilusionados es un adjetivo. ¿Ya? Entonces, solamente el atributo es parte del predicado nominal, como ya lo hemos visto. Pero suele a veces confundirse los predicativos, porque los predicativos también se forman por frases adjetivas. Pero para hallar al predicativo, nos preguntamos cómo, ¿no? Tiene una intención modal. Entonces puedo preguntar cómo al verbo. Dice, ella completa, entonces veo un verbo, completa, ahí está el verbo. ¿Quién completa esto? Ella. Mi sujeto es ella. Completa es mi verbo. Entonces, tengo por acá, ¿qué completa ella? Pues el formulario de la SUNAT. Esa respuesta es mi objeto directo. ¿Qué completa? El formulario de la SUNAT. Lo completa. Ahora, ¿cómo lo completa? Voy a preguntar cómo para hallar a mi complemento predicativo. Este es un complemento. Pues voy a responder que lo completa concentrada. Concentrada es una característica. ¿Cómo lo completa? Concentrada. Responde a la pregunta ¿cómo? Para poder hallar al predicativo.
Concentrada. Se halla después de un verbo no copulativo. Sus amigos salieron insatisfechos del estadio. Igual. ¿Quiénes salieron insatisfechos? Pues los amigos. Salieron es mi verbo no copulativo, o sea, mi verbo predicativo. ¿Cómo salieron ellos? Pues insatisfechos. Insatisfechos es mi predicativo. ¿Ven? Es mi predicativo. ¿Por qué es mi predicativo? Porque ha respondido a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo salieron los amigos? Insatisfechos. Insatisfechos es un adjetivo que se halla después de un verbo predicativo o no copulativo. ¿Ya? ¿De dónde salieron? Pues del estadio, ese sería un circunstancial. Pasamos ahora al reconocimiento del objeto directo e indirecto. Recordemos que el objeto directo podemos reconocerlo como una frase nominal y responde a la pregunta ¿qué? Que se le hace al verbo transitivo y al sujeto. Cuando son objetos o o cualquier idea, ¿no? Pero cuando son seres animados, yo voy a preguntar a quién, al verbo y al sujeto. Además de esto, yo puedo usar el reemplazo con pronombres como los, las. Cuando yo puedo reemplazar por estos pronombres. Voy a encontrar entonces al objeto directo. Vamos a reconocerlo acá. Dice, ella enfocó su atención y concentración. ¿Quién enfocó esto? Ella. Enfocó en mi verbo transitivo. ¿Qué enfocó ella? ¿Qué enfocó? Pregunto para hallar al objeto directo. ¿Qué enfocó? Pues enfocó su atención y concentración. Todo eso es mi objeto directo. ¿Ven? El cerebro filtra la información. Filtra es mi verbo. ¿Quién filtra esto? El cerebro, mi sujeto. Pregunto, ¿qué filtra el sujeto? Perdón, el cerebro. Pues la información recibida. ¿Ven? Respondo para hallar a lo de. Diana convocó a María a las 6 de la tarde. Convocó es mi verbo. ¿Quién convocó? Pues Diana. Diana es mi sujeto. Yo no puedo preguntar qué convocó porque no es alguien. No es perdón, no es algo, sino es alguien. Entonces la pregunta no puede ser qué, sino quién, a quién. ¿A quién convocó Diana? ¿A quién? Respondo que convocó a Mari. Es mi objeto directo. Yo puedo además reemplazarlo, hemos dicho, por un pronombre. En lugar de decir ella enfocó su atención y concentración, yo puedo decir ella o los enfocó. Los enfocó. En lugar de decir el cerebro filtra la información recibida, yo puedo decir que el cerebro la filtra, porque habla de la información. En lugar de decir Diana convocó a Mari a las 6 de la tarde, yo puedo decir que Diana la convocó. Es decir, si ustedes reemplazan por un pronombre, estaríamos hallando correctamente al objeto directo. ¿Ven? El objeto indirecto es algo similar. Es en realidad el que se beneficia con el objeto. Podemos formular la pregunta ¿quién? Al verbo transitivo, al objeto directo y al sujeto. Pero además puedo reemplazarlo por los pronombres en la tercera persona que son les y les. Le y les, solamente en el número. Puede también ser un objeto indirecto otros pronombres como me o nos o te, dependiendo de quién es el que se beneficia, qué persona gramatical.
Entonces hacemos lo mismo. Carmen le compartió libros a Santiago. ¿Quién compartió? Pues Carmen, mi sujeto. ¿Qué compartió Carmen? Libros. Libros es mi objeto directo. Ahí está. ¿A quién compartió los libros? Vamos a reconocer al oír. ¿A quién le compartió? Pues a Santiago, es el que se beneficia. He preguntado a quién. Le se repite, que es igual a Santiago. Entonces, ese es mi oír. Nos mostró la salida de emergencia. ¿Quién nos mostró la salida de emergencia? No está presente, ¿no? Entonces, sigo preguntando, ¿qué nos mostró él o ella? ¿Qué nos mostró? Pues la salida de emergencia. La mostró. ¿A quién le mostró esa salida? A nosotros. Ese no somos nosotros. Y nos es el objeto indirecto. ¿Ven? A todos les depositaron el aguinaldo. ¿Quién depositó a todos el aguinaldo? Pues ellos. Mi sujeto es Tácito. ¿Qué depositaron a todos? El aguinaldo indirecto. ¿A quién depositaron? A todos. Es el objeto indirecto y les se duplica o se repite, que es el oír. ¿Ya? ¿Hasta ahí, chicos, están entendiendo? A ver, ese es un repaso en realidad, ¿no? Porque ustedes ya lo han visto en frase verbal. ¿Ya? Sigamos con nosotros. Acá hay más ejercicio para que practiquen sobre el reconocimiento de lo de y el oí. Vamos a ver los demás elementos. El complemento agente y el circunstancial. En primer lugar, el agente aparece en las oraciones pasivas. En la oración pasiva. En estas oraciones pasivas, mi sujeto es un sujeto pasivo, un sujeto que recibe la acción. Además, en el predicado, el verbo es una perífrasis verbal. Es decir, hay una perífrasis verbal formada por el verbo auxiliar ser más un participio. Esa es una característica. Y luego, el complemento agente, se reconoce formulando la pregunta ¿por quién? La respuesta empieza con la preposición por más una frase nominal. ¿Ya? Ya. Entonces, esa es la característica de una oración pasiva. Entonces, el agente aparecerá en estas oraciones. Tiene el enlace por, seguido la FN, pero la pregunta que le hacemos al verbo es ¿por quién? Dice, el niño fue bendecido por el sacerdote. Yo encuentro el verbo formado por una perífrasis. ¿Quién fue bendecido? El niño es mi sujeto. Niño concuerda con el verbo.
Entonces pregunto, ¿por quién fue bendecido el niño? Mi respuesta es por el sacerdote. Ese es mi agente. Frase nominal, el sacerdote y por es un enlace. Por el pueblo será elegido el próximo presidente. ¿Quién será elegido? El próximo presidente será elegido. El próximo presidente es mi sujeto. ¿Por quién será elegido ese próximo presidente? Mi respuesta es por el pueblo. Esa respuesta es mi agente. ¿Sí? Será elegido, se dan cuenta, es una perífrasis, ser más participio. Fue bendecido, ser y participio. Siempre es la característica. Finalmente tenemos a los circunstanciales. Hay circunstanciales que van a señalar el lugar, preguntándonos dónde, a dónde, hacia dónde. Puede ser de tiempo, que pueda preguntar cuándo. Puede ser que responda al modo, cómo. ¿Qué se le hace al verbo? ¿No? Y así diferentes circunstanciales. Por ejemplo, dice, llegó contento a la ciudad con sus hijos. El verbo es llegó. ¿Quién llegó contento? Ahí el sujeto es tácito. El verbo llegar es un verbo que no permite hallar al objeto directo, es un verbo intransitivo. Entonces, llegó era el verbo. ¿Quién llegó? No se sabe, ¿no? Ahí. ¿Cómo llegó? Contento. Llegó contento. Llegó contento. Esa respuesta, este es un predicativo. Es un complemento predicativo. ¿Cómo llegó? Contento. ¿A dónde llegó? Llegó a la ciudad. ¿Con quién llegó? Con sus hijos. Ambas separadas son complementos circunstanciales. En ese caso, el complemento circunstancial era del lugar, ¿no? A ver, ¿a dónde llegó? A la ciudad. Bueno. Y luego dice, ¿con quién llegó? Con sus hijos, complemento circunstancial de compañía. Ya. ¿Con quién? Con sus hijos. ¿Ven? Así vamos preguntando. Ayer resolvió bien sus ejercicios para probar. Tengo el verbo resolvió. El sujeto no está presente. ¿Quién resolvió bien sus ejercicios? No está. Pero puedo seguir identificando otros elementos. Por ejemplo, ¿cuándo lo resolvió? Ayer. Circunstancial de tiempo. ¿Cómo resolvió? Bien, este es un circunstancial de modo. ¿Qué resolvió? Sus ejercicios.
esto es el objeto directo. Que resolvió bien los ejercicios. ¿Para qué? Para probar. Esta es la finalidad. ¿Para qué? Complemento circunstancial de finalidad. ¿Y qué sería bien? Hemos dicho un complemento circunstancial de modo. De modo. ¿Ok? A ver, chicos, revisemos que no nos haya quedado ninguno en el aire. ¿Está bien? Ya nos queda poco tiempo. Y vamos a resolver entonces los ejercicios. Este es el último ejercicio para que practiquen. Y vamos a resolver preguntas de el predicado. ¿Ya, chicos? A ver. A ver, la pregunta 6. Y la pregunta 7. A ver, chicos, 6 y 7. Compartan las preguntas en el chat. ¿Ya? Ya Jorge ya está anotando las 6. A ver, todos los demás también. Ya había avanzado, seguramente. Y van todos, chicos, a poner. A ver, un minuto.
Muy bien, chicos. Vamos a revisar entonces la pregunta 6 de si el predicado nominal está formado por un verbo copulativo más un constituyente general de carácter nominal o adjetival, que denota la propiedad o el estado que se atribuye al sujeto. Considerando lo mencionado, señale la oración que presenta un predicado nominal. Ubicamos a los verbos. El primer paso siempre es el verbo. Entonces, aquí dice, el planeta Tierra había sido observado. Haber más ser, y ser se une al último participio. Tenemos entonces que el último verbo es el principal y observar no es copulativo. Así que no hay predicado nominal. Segundo, un objeto fue arrojado con mucha fuerza en línea recta. Es arrojado, fue arrojado. Hay otra perífrasis, verbo ser más participio. El último es el verbo principal y arrojar no es copulativo. También descartado. C. Los billetes falsos han de ser retirados inmediatamente. El verbo haber se une a la preposición más el infinitivo de ser. Y ser se une un participio, formando una perífrasis extensa. El último es el verbo principal y retirar no es copulativo. 4. Esos 4 niños están disciplinados en todas las artes. El verbo es están únicamente. Disciplinados es un adjetivo que actúa como un atributo. Entonces aquí está mi respuesta en la letra D, porque el verbo es copulativo y permite hallar a mi atributo disciplinados. ¿Ven? En la E, ellos estaban compaginando los contenidos de la revista. El verbo es el verbo estar, pero que es auxiliar porque está al lado de un gerundio. Entonces, el último es el principal, compaginar no es copulativo. Así que era la letra D, ¿no? Hasta ahí vamos bien. 7. El verbo predicativo es el que es el constituyente principal del predicado verbal. Según lo afirmado, reconozca las oraciones que presentan dicho tipo de predicado. Predicado, entonces, verbal. Dice, los planetas están orbitando alrededor del Sol con trayectorias en forma de elipse. Ubico a mi verbo. Mi verbo es el verbo estar más un gerundio, forma una perífrasis, verbo principal orbitando. ¿Quiénes están orbitando? Pues los planetas. Tengo a mi sujeto y todo lo demás es un predicado, obviamente verbal. Entonces aquí ya tengo una. 2. Ya están listas las adendas de los contratados para las firmas correspondientes antes de fin de mes. En esa oración, el verbo es el verbo están, ¿no? Están es un verbo copulativo. Listas es mi adjetivo, mi atributo, entonces. ¿Qué ya están listas? Pues hablo de las agendas, de los contratados, ese es mi sujeto. Este es un predicado, entonces vamos a encontrar un predicado nominal, descartado. 3. La gravedad entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas. Tengo el verbo copulativo, ¿no? Directamente proporcional, todo lo demás, vamos a encontrar el atributo. Entonces, era un predicado nominal. Y la última, fueron
mis primos al clásico en el Estadio Nacional junto a miles de hinchas. El verbo fueron proviene del verbo ir. Por lo tanto, ir no es un verbo copulativo, sino predicativo. ¿Quiénes fueron? Pues mis primos. ¿A dónde fueron? Al clásico, en el Estadio Nacional, bla, 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 ¿no? Entonces, aquí tengo un verbo que era un verbo predicativo y la 1 y la 4 incluyen predicados, entonces, verbales, porque los verbos no son copulativos. En cambio, en 2 y 3 sí eran copulativos. Muy bien. A ver, las 7B me pusieron. Ah, ahí es donde más se han confundido, ¿no? Pero María sí la B, la 7B, Xiomara D, 7D Ángel, D también se confundió María. ¿Ok? 7B, se acertó Jorge y María. Ya, entonces ya está. A ver, 8. Tenemos todavía un minuto. A ver, 8. Vamos, chicos. Vamos leyendo el enunciado y completando. ¿Qué complementos hay? A ver, dice, Santiago había jugado. Santiago es mi sujeto. ¿Quién había jugado? Mi verbo predicativo, jugar. Pues, ¿qué había jugado Santiago? Monopolio. Este es mi objeto directo. Acá tengo varios que eran objeto directo. ¿Qué más dice? ¿Cómo había jugado Monopolio? Pues muy entretenido. Esta respuesta es un predicativo. Un predicativo. Me van quedando dos opciones, las otras dos ya lo descarto. A responder a la pregunta ¿cómo? Está después de un verbo que no es copulativo. ¿Cuándo había jugado? Por la tarde. Un circunstancial de tiempo. Ya descarto el de causa, ¿no? Que no respondió a la pregunta ¿por qué? ¿Con quién jugó? Con sus hermanas. Un circunstancial de compañía. Así que mi respuesta es la letra C. ¿Ya? ¿Estamos bien? 8C, Jorgito. Muy bien. A ver. Pero por acá, la pregunta 11. Ya estamos contra el tiempo. Ahorita les muestro las claves de lo anterior. Tenemos, a ver, Víctor cambió la llanta delantera con una gata. ¿Con qué cambió la llanta delantera? Ese es el instrumento, ¿no? El instrumento con una gata. Entonces, es de instrumento. Luego dice, para el examen de admisión está preparándose. ¿Para qué está preparándose? Pregunto para ya la finalidad, para el examen de admisión. ¿Llegará la familia Rodríguez a tierras italianas? ¿A dónde llegará? A tierra lejana, ese lugar. Pregunta dónde. Cancelarán el seminario ante la escasez de inscritos. ¿Por qué cancelarán el seminario? Por la escasez de inscritos ante la escasez. Ese es el motivo, la causa. Y luego dice, repitió de memoria el poema de César Vallejo. ¿Cómo repitió? ¿De qué manera? De memoria, el modo. La respuesta estaría en la letra B. ¿Ya, chicos? Bueno, nos ganó el tiempo. En la pregunta 12, a ver, voy a compartirles por acá rapidito las claves para que puedan verlo. La pregunta 12, la letra A,
¿Qué más nos faltó? La pregunta 10, la letra D. Ahí está la 9, la letra E. La 8 ya le hicimos la C. La 7, la letra B. Lo habíamos hecho, creo. Sí, la 6 también. La 5 también la resolvimos, la letra A. La 4, la letra D. La 3, la letra E. Esta es la explicación, chicos. La 2 ya lo habíamos hecho y la 1 también, ¿no? Ahí están las respuestas. Bien, chicos, creo que ninguna me falta. A, 6D, 7B, 8C, 9, 10, 11B, lo que acabo de ver, y 12A. Bien, chicos, ahora sí los dejo. Un beso a todos. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Chao.